Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la palabra del Señor en esta mañana. Les vuelvo a repetir, hermanos, por favor, si se quieren venir un poquito más enfrente, aprovecho para recordarles que en las bancas están estas plaquitas negras donde usted puede acercar el teléfono y lo va a llevar a la página principal, pero creo que hasta ahorita tenemos plaquitas nada más hasta la mitad de los asientos. Si está muy atrás, quizá no la va a mirar por ahí, así que les invito a acercarse un poquito más. Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a darle una bienvenida a Betsy y Leo, que están en la parte de atrás. Les damos un aplauso, que están aquí con nosotros. A Leo, Betsy, las dos bebitas también que están aquí con nosotros. Con esas no nos esperábamos eso, qué bueno que están aquí con nosotros. Estamos en la serie de Génesis. Si alguien se estuviera conectando ahí por primera vez, apenas habíamos tenido 3 sermones: la doctrina de la creación, lo que significa ser creados a la imagen y semejanza de Dios, y el domingo pasado miramos la hombría bíblica, o la hombría y la feminidad según la Biblia. Y hoy he titulado el sermón El matrimonio que glorifica a Dios. El matrimonio que glorifica a Dios, entendiendo por supuesto de que ya hay quizá muchas enseñanzas que tú has escuchado al respecto, pero igual espero que esto bendiga tu vida. El matrimonio que glorifica a Dios, y vamos a estar en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y mientras tú vas buscando el texto bíblico, quisiera nada más comenzar, hermanos, mostrando o haciendo una reflexión de lo que es el matrimonio según Hollywood. Una cosa es el matrimonio según lo que la Biblia nos dice, y otra cosa es el matrimonio según el mundo, o para ser más específico, el matrimonio según Hollywood. Y hay una razón por qué llamamos y específicamente hablamos de Hollywood, porque es donde está supuestamente la pareja ideal. Escuche esto: entre los matrimonios de Hollywood, o matrimonios entre artistas, celebridades, más del 40% termina en divorcio, que para serle sincero a mí me pareció muy pequeñito el porcentaje. Se dice que los que son músicos, cantantes o artistas, más de un 60% terminan en divorcio, porque la televisión, Hollywood, quieren marcar el estándar perfecto de lo que es una pareja o un matrimonio, y entonces los jovencitos salen emocionados después de haber mirado esa serie, esa película, buscando esa pareja ideal al modelo de Hollywood. Alfombra roja, tomados de la mano, los trajes más caros, los vestidos más caros, todas las cámaras sobre ellos, y ellos están ahí parados para que todo el mundo le tome muchas fotos, alimentando un poquito más su orgullo, su ego. Entrevistas por todos lados donde ellos dicen: oh, somos el uno para el otro, somos la pareja perfecta, nunca había sido tan feliz como ahora. Redes sociales perfectas, publicando todo tipo de cosas e historias perfectas, los desayunos perfectos, los escenarios perfectos. Como artistas tienen tantos compromisos y tantos proyectos juntos, hacen películas juntos, series juntos, son anunciados en las redes sociales, en la televisión, en la radio, como la pareja ideal. Pero lo triste y la realidad es que todo es como un set de filmación, donde un productor dice 5, 4, 3, 2, acción, y comienzan a actuar en los mejores escenarios, que son las casas de lujo y todos sus bienes, y con diálogos ensayados. Pero cuando los paparazzi se han ido, cuando la puerta se ha cerrado, cuando el telón se ha cerrado, empieza no solamente las discusiones, escuche, empieza la soledad, a pesar de que se supone que están el uno con el otro. Y algunas veces, en cuestión de meses, en cuestión de semanas, y algunos de ustedes se han dado cuenta que incluso hasta en cuestión de días ya se han divorciado. Así que tenemos que seguir hablando de esto, hermanos, como lo dijimos la semana pasada. Si el mundo está cada vez peor, está totalmente quebrantado, tenemos que ser firmes y decir: ese es el modelo de Hollywood, pero ese es el modelo que la Biblia nos marca el día de hoy, y esta palabra es eterna, hermanos. ¿Usted lo cree? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dice? No pasará. Es para siempre. La flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y las instrucciones que nos dio acerca del matrimonio hace tantos años seguirán siendo las mismas, y tenemos que mantenernos firmes en su palabra. Aquí tenemos gente adulta
Tenemos gente que por una u otra razón experimentaron algo, hermanos, antes de decir cualquier cosa. Porque a veces yo entiendo, no piense que no entendemos esto, pueden incomodar este tipo de mensajes. Por un lado, nos tenemos que mantener firmes en lo que es pecado, según la Biblia. Pero también recordarte que hay alguien que nos da esperanza. Hay alguien que transforma. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando tú experimentes lo que sea y ahora estás solo o estás sola, no digas, bueno, ahora en esta era de mi vida ya no tengo que darle gloria a Dios. No. En ese tiempo en el que ahora tú estás solo, sola, tú sigues con la misma tarea de reflejar la gloria de Dios. Así que por un lado, lo que es pecado porque la Biblia lo dice, pero por otro lado, recordarnos que en Cristo hay esperanza, que Cristo es la salida, que Cristo es el camino que nosotros debemos de tomar. Además tenemos algunos jóvenes, no tengo que preguntar, levante la mano cuántos todavía se consideran jóvenes, pero los jóvenes que tenemos en esta mañana, algunos en algún momento pronto van a tener que casarse, ni modo que no, ¿verdad? Así que aunque este mensaje no necesariamente está enfocado en los jóvenes, aunque no es una clase, no es una sesión de consejería, me encantaría que los jóvenes estén poniendo atención antes de tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida. ¿Qué le parece? Así que vaya a Génesis capítulo 2, versículo 24. Todos se ponen de pie con sus Biblias. Una vez más, si alguien nos está acompañando en las redes sociales, gracias por estarnos acompañando. Estamos estudiando el libro de Génesis y también a ti te invitamos a que vayas a Génesis capítulo 2, a uno de los versículos más conocidos, el versículo 24. Y Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y como solamente es un versículo, vamos a leerlos todos juntos, ¿sí? 1, 2, 3 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo en el cual podemos recordar algo tan hermoso, el suceso más importante. Cuando Cristo, la segunda persona de la Trinidad, descendió para salvar a los pecadores, cuando Él fue clavado en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Pero podemos exclamar el día de hoy y celebrar que Él vive y reina para siempre, porque Él venció el pecado, Él venció al enemigo, venció la tumba. Y un día regresa por su iglesia y por lo tanto te agradecemos por todo esto, Señor. Gracias una vez más por este tiempo en el que vamos a abrir tu palabra para que todos, yo también, seamos edificados, podamos seguir creciendo y que podamos reflejar lo que estamos aprendiendo. Sé con cada uno de mis hermanos, prepara nuestra mente y corazón y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús y decimos amén, amén. ¿Puede tomar su lugar? Una vez más, el sermón lo he titulado El matrimonio que glorifica a Dios. Lo mismo que le dije la semana pasada, hay temas donde quizá el Nuevo Testamento complementa mucho, pero vamos a concentrarnos aquí en Génesis. Una pregunta muy sencilla sería, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Yo sé que aquí tenemos familias muy piadosas que son preguntas simples, pero como lo acabo de decir, hermanos, hay muchos jovencitos o quizá hay personas que no sé, nos están visitando por primera vez, que quizás se pudieran estar haciendo esta pregunta: ¿cuál es el propósito del matrimonio? Y la respuesta general o simple sería que el matrimonio tiene el propósito de dar gloria a Dios, comunicando la unión de Cristo con su iglesia. El matrimonio tiene el propósito de dar gloria a Dios, comunicando la unión de Cristo con su iglesia. Todos sabemos, hermanos, que Génesis 24 nos habla de la institución del primer matrimonio entre Adán y Eva. Eso todos lo sabemos. Génesis 24 está instituyendo el matrimonio. Pero si tú lees Génesis 2:24 a la luz de la secuencia de lo que hemos venido hablando hasta ahora, tú te vas a dar cuenta que definitivamente el matrimonio fue creado para la gloria de Dios. Repito, Génesis 2:24, todos lo sabemos, nos dice que ahí se instituyó el primer mandamiento. Estamos en la misma página, todos lo sabemos. Pero repito, si tú lees
Génesis 2:24, con estos lentes que tiene que ver con la secuencia de lo que hemos visto hasta ahorita, tú debes de llegar a la conclusión de que el matrimonio fue instituido para la gloria de Dios. Usted puede terminar este versículo. Y dijo Dios fue la luz y fue... Sí lo han leído, ¿verdad? Y dijo Dios fue la luz y fue la luz. Todavía empezamos, ya están con miedo, hermanos. La luz. ¿Y qué pasó después? De la luz sale el día, o se distingue el día de la noche. Ya te vas dando cuenta para qué fue creada la luz. Y ahora, cuando la luz cumple su propósito, es que vio Dios que era bueno, y ahora la luz le está dando gloria a Dios. Si tú vas al versículo 9, Génesis 1:9, dice: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Verso 10, Génesis 1:10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Aquí estamos viendo algo, la creación. Todavía no cumple su función, pero ya vemos que Dios creó la tierra y Dios creó los mares, pero luego dice: produzca la tierra hierbas, árboles que den fruto. Eso significa que la tierra tenía un propósito. Primero fue creada la tierra, primero fue creado el agua o los mares, pero después le da un propósito. ¿Cuál era el propósito de la tierra? Dice: produzca plantas, árboles y frutos. Y una vez que la tierra ha cumplido su función, entonces vio Dios que era bueno, y eso le da gloria a Dios. Y si con esos mismos lentes tú vas a Génesis 1:26, que lo hemos leído, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Se recuerda? Hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Y el texto 27 solamente dice: varón y hembra los creó. Por lo tanto, cuando el hombre se comporta como varón, está cumpliendo su función. Cuando la mujer se comporta como mujer, está cumpliendo su función, y eso da gloria a Dios. Pero no termina ahí. No es solamente que creó un varón y que creó una mujer y punto. No termina ahí. Dios ya tenía en su plan perfecto la unión de estas dos criaturas. Dios ya tenía en su plan perfecto la unión del sexo masculino con el sexo femenino. No ha terminado, algo le falta todavía. Y ahora fue que llegamos la semana pasada a Génesis 2:18. Y Génesis 2:18 dice: y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Una vez más, eso nos está enseñando que el sexo masculino, el sexo femenino tenían una función, tenían un propósito. Primero fueron creados, varón y hembra los creó, pero después los va a llamar a unirse, y cuando cumplen su propósito, entonces es que le dan gloria a Dios. ¿Sí puede ver la secuencia? No solamente es crear al ser humano, no solamente es crear varón y hembra. Cuando ellos cumplen su propósito en el matrimonio, entonces están dando gloria a Dios. Definitivamente el matrimonio fue creado para la gloria de Dios, y eso significa que el matrimonio es más que buscar la felicidad o estar unido con alguien que te gusta físicamente. Y no estamos diciendo que eso no sea importante. Por supuesto que tú vas a querer estar con una persona que te gusta físicamente por el resto de tu vida, pero si tú dices y piensas, ok, los jovencitos sobre todo están pensando: yo me voy a casar porque me gusta tal persona, yo me voy a casar con tal persona porque yo la quiero hacer feliz a ella, o ella me va a hacer feliz a mí. Estamos haciendo lo mismo que muchos de nosotros hicimos porque nadie nos instruyó. Hermanos, seamos sinceros, yo mismo lo reconozco. Yo no recuerdo haber tenido una plática con mi padre y estar diciendo: mira, así son las cosas. Dios creó varón y hembra, el matrimonio es para esto. No le voy a pedir que levante la mano, pero quizá muy poquito recibimos esa instrucción de nuestros papás. Los fuimos aprendiendo en el camino. Qué bueno. Yo diría hoy en día, me hubiera gustado tener ese tipo de charlas. Así que los jóvenes deberían de estar con unas orejas de conejo, escuchando todo lo que la palabra de Dios te está diciendo antes de tomar una de las decisiones más importantes definitivamente de tu vida. No se trata de buscar tu propia felicidad ni estar unido a alguien que te gusta físicamente. ¿Tú crees que el matrimonio es importante? Di un sí o un no. ¿Tú crees que el matrimonio es importante?
sí, por supuesto que sí, en eso estamos todos en la misma página. ¿Y por qué es importante? El matrimonio es importante por causa del Evangelio. Márquelo ahí. El matrimonio es importante por causa del Evangelio y eso es lo que a mí me hubiera gustado escuchar. El matrimonio es importante por causa del Evangelio. Cuando dos seres se unen en matrimonio, están mostrando algo de lo que Dios es. La primera vez que tú escuchas eso hace algunos años quizás te volaba la cabeza. ¿Cómo que el matrimonio es para mostrar algo? Estamos reflejando la imagen de Dios. Y en segundo lugar, el matrimonio también refleja la unión o la unidad de Cristo con su iglesia. Por eso decimos, el matrimonio es importante por causa del Evangelio. Y entonces llegábamos al verso 24, que lo vuelvo a leer, Génesis 2:24, ¿lo tiene ahí en su Biblia? No se me salga de Génesis 1 y 2, que es lo que más vamos a estar leyendo. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora no batallé para encontrar los 3 puntos del sermón porque ese versículo está dividido en 3 secciones. Número 1, ¿cuál es la primera sección si tú fueras el que está escribiendo el sermón? Dejará a su padre y a su madre. Segunda sección, se unirá en matrimonio, un pacto con su mujer, y la tercera sección se llamaría y serán una sola carne. Hermanos, desde el versículo 18 ya nos va preparando el sermón o la enseñanza apuntando hacia la unión que vamos a mirar en el versículo 24. Yo sé que lo hemos leído varias veces, hermanos. Una vez más, Génesis 2:18 dice, y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Recuerda todo el patrón que habíamos visto hasta ahorita en el capítulo 1, y dijo Dios, algo era creado, y después de que eso creado cumplía su función, entonces dice el texto bíblico, y vio Dios que era bueno. Vimos ese patrón en todo el capítulo 1, ¿verdad que sí? Y dijo Dios, y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno, y entonces llegamos al versículo 18, y por primera vez dice, no es bueno, y ya lo explicamos, no porque Dios cometa errores, porque Dios es perfecto, sino que nos está enseñando algo mejor todavía venido. No he terminado todavía. No es bueno que el hombre esté solo. Y aquí hay un detalle todavía más interesante, hermanos, que nos va ayudando a entender el propósito del matrimonio. Dijimos que en el capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre. Ya lo mencionamos. ¿Por qué dijimos que está en plural la palabra hagamos? Por la Trinidad, ¿verdad que sí? Primero dice, y dijo Dios, uno en esencia. Hagamos, plural, porque ahí está representada la Trinidad, ¿verdad que sí? En Génesis 1:26 habla de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre, pero hombre suena a singular. Algo falta. El Dios que es en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese ser perfecto que se armoniza en perfección, ahora ha dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, le voy a hacer una ayuda idónea y le voy a pedir que se multiplique, que procree. Multiplíquense. Así que tenemos papá, mamá, hijos, 3 que están representando a la Trinidad. Cuando la familia cumple su propósito, está dando gloria a Dios. Y aquí hay una verdad teológica impresionante. Una vez más, hay algo más que buscar la felicidad. Es representar al Dios Trino. Es representar al Dios Trino en el sentido de la unidad, la comunión y lo relacional. Si alguien te preguntara, ¿y cómo puede ser un matrimonio que da gloria a Dios? ¿Y cómo puedes tú ser un matrimonio que da gloria a Dios? Una vez más, el Nuevo Testamento nos dice muchas cosas, pero ya el versículo 24 tenemos suficiente. Génesis 2:24 nos está diciendo suficiente, hermanos. Así que todo lo que hemos visto hasta ahorita, si lo quiere tomar a manera de introducción, es que el matrimonio fue instituido ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios, no para la gloria del hombre. Y si queremos enfatizar un poquito más en cómo podemos dar gloria a Dios como matrimonio, el versículo 24 nos dice muchas cosas. Así que vamos a ver la primera sección. ¿Cómo dijimos que se llama la primera sección? La pareja debe dejar a sus padres. La pareja debe de dejar a sus padres.
Espero que los jovencitos no estén diciendo, qué bueno, no. No significa abandonar en el sentido absoluto. Siempre vas a amar a tus padres, siempre vas a respetar a tus padres. Somos llamados a honrar a nuestros padres en la ley mosaica. Así que no significa abandonar en el sentido absoluto, sino más bien significa que la persona que toma a su pareja está constituyendo un nuevo hogar. Esa es la clave de todo, que ahora la parejita está constituyendo un nuevo hogar. Hemos ilustrado anteriormente las carreras del relevo. ¿Se recuerdan? Que hay una carrera donde alguien está corriendo y lleva una, vamos a llamarlo una batuta porque se me olvidó el nombre, y va corriendo, digamos que son varias vueltas. Algunos ya se están riendo de mí, no me acuerdo cómo se llama eso. Mejor batuta. Va corriendo, esa persona no está pensando en el momento en el que yo le entregue la batuta, ahí termina la carrera. ¿Verdad que no está pensando eso? Esa persona está pensando, yo le voy a entregar la batuta para que esta persona la tome y ¿qué? Siga y continúe la misión. Un padre le va a entregar eso a sus hijos para que sus hijos continúen la misión. ¿Se recuerda lo que significa que somos creados a la imagen y semejanza de Dios que vimos hace 2 semanas? Tus hijos también son creados a imagen y semejanza de Dios, ¿a poco no? Tenemos la tarea de procrearnos, de multiplicarnos, porque entonces vienen hijos que van a crecer, llegan a una edad adulta, van a tener familia y viene la cadena, se sigue haciendo, porque nos vamos extendiendo como creación de Dios. Así que como este jovencito, como esta jovencita ya ha constituido un nuevo hogar, entonces ya no necesita estar apegado a los padres en cuanto a decisiones, consejos, asuntos financieros, etc. No estamos diciendo, hermanos, que una parejita de jóvenes no va a necesitar ayuda de sus papás alguna vez en alguna decisión. Yo todavía lo hago, imagínense, somos adultos y si tú tienes a tu papá, a tu madre, de vez en cuando te van a dar un buen consejo. Levante la mano el que ha recibido un consejo de su papá a pesar de que tú ya eres adulto. Levante la mano. Hay muchos. El consejo de la mamá, el Vaporur, lo cuida, lo va a sanar todo, ¿verdad? Consejos de los más sabios. No importa lo que tengas, ahí está el Vicks. Todos. Pero hermanos, la clave es esta, que la parejita tiene que entender que como está instituyendo un nuevo hogar, ahora esto nuevo se ha convertido en la prioridad. Ahora el centro y la prioridad es el uno para el otro. Claro que si hablamos espiritualmente, Cristo debe de ser el centro del hogar, eso lo sabemos. Pero humanamente hablando, en el círculo del hogar, ahora el uno para el otro es la prioridad. Incluso ni siquiera los hijos. Espero que estemos claros en eso. Los hijos no son el centro del matrimonio. Tu pareja es el centro de tu matrimonio. Entendemos que los padres, como lo hemos dicho, van a seguir ayudando a sus hijos. Pueden darles consejos, por supuesto que sí. Incluso si alguno de tus hijos en alguna ocasión tenía alguna necesidad económica, quizá lo vas a ayudar, pero no se puede convertir en un patrón. Así que, resumiendo, ¿qué significa dejar a los padres? El hecho de que una pareja deje a sus padres tiene que ver con independencia. Diga conmigo independencia. Es ser independientes y ahora la prioridad de un nuevo hogar. Así que no es que tú los vas a abandonar en el sentido absoluto, porque repetimos que Éxodo capítulo 20 nos llama a honrar a nuestros padres, pero sí entendiendo que ahora tú has instituido un nuevo hogar, ese ahora es tu prioridad. Pero hay una segunda sección en el verso 24, Génesis 2:24, después dice, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y se unirá a su mujer. La pareja debe de unirse el uno al otro. Y hermanos, es impresionante cómo Dios nos ha formado, porque en el capítulo anterior Él dijo varón y hembra. ¿Sabes que somos totalmente diferentes? En muchos sentidos somos tan, pero tan diferentes. Y al mismo tiempo Dios quiere que nos entendamos y que seamos uno solo y que hagamos un pacto. Fuimos creados de manera diferente, biológicamente, físicamente, rasgos diferentes,
Parece como si Dios nos hubiera abordado de manera diferente y ahora nos está pidiendo que seamos uno, que nos unamos en un pacto. ¿Ya te has dado cuenta que tú y tu pareja son muy diferentes en muchos aspectos? El varón ve blanco y negro y la mujer ve, échale la cuenta, guinda, rosa, fucsia, limón, durazno. El hombre o la mujer puede hacer muchísimas cosas a la vez. Los hombres llegamos a 2. Ayer yo venía con mi esposa y a cuántos hombres no nos pasa que van manejando y le tenemos que bajar el volumen al radio porque pareciera que al bajarle el volumen nuestros ojos identifican más las direcciones que estamos buscando. Las mujeres son rápidas, buenas para encontrar cosas. Esposas, díganme si sus maridos son buenos para encontrar cosas. No encontramos nada y lo afirmamos. Decimos, es que no está, de verdad no está. Y ahí apareció la frase célebre de las mujeres, y si yo voy y lo encuentro, ve como en coro todo, así es. Ya fuimos formados de esta manera. A la mujer le encanta hablar, el varón fuimos creados, así lo hizo Dios, de pocas palabras. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, nuestro mayor discurso. Y la mujer lo ve cansado en el sofá, sucio, agotado, sudado, y la mujer dice, pobrecito, a mí se me hace que lo que él necesita es que yo le platique todo lo que hice en el día. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué si nos formaste tan diferentes biológicamente, físicamente? Es una prueba para ambos, que aunque seamos tan diferentes, Dios tiene un propósito. Nos tenemos que unir con todas esas diferencias. Qué bueno que hay luchas, qué bueno que hay discusiones, se va formando y la idea es que ese matrimonio cada vez se parezca más a la unión de Cristo con su iglesia, que no va a ser nada fácil porque vamos a hablar de la introducción del pecado a nuestras vidas. Una vez más, mira cómo tenemos cables diferentes, pero una pareja da gloria a Dios cuando a pesar de todas esas diferencias se unen el uno con el otro. Ahora el texto dice, y se unirá ¿a quién? Y se unirá a su mujer. No le agrega más el texto, no es mientras puedas, mientras te convenga, mientras te parezca bien, y se unirá a su mujer, y esto significa para toda la vida. Si una parejita antes de casarse ya está pensando, bueno, vamos a probar, y si no funciona, pues nos divorciamos, ya empezaste pero súper mal. Yo estaba hablando literalmente hace 2 días con un hermano allá del norte de Houston, ya no es Houston, pero es muy al norte, perdón. Estaba hablando con él y él me estaba platicando en cuanto a sus hijos y cómo uno de sus hijos apenas está comenzando a platicar con una jovencita. Una familia muy sana, hermanos, una familia muy piadosa, me gusta mucho hablar con ellos. Y hay algún tipo de vocabulario que ni siquiera muchos aquí estábamos acostumbrados a escuchar. ¿Está listo para lo que él me dijo? Él está platicando conmigo y me dice, sí, hermano, porque como usted sabrá, nosotros sabemos que el noviazgo no es bíblico. Y si tú escuchas el noviazgo no es bíblico, si no lo analizas, de pronto te callas y espérame, ¿cómo que el noviazgo no es bíblico? Bueno, es que tiene un porqué, él lo está diciendo. Eso de andar probando por aquí, probando por allá, a ver si funciona, eso no lo vas a encontrar aquí. Aquí lo que existía, ¿qué era? Estaban desposados, como si tú te recuerdas, José y María. ¿Y qué era eso de estar desposados? Obviamente que se gustaban el uno al otro, eran edades en aquel tiempo más jovencitos, estaban desposados en el sentido de que ya había un pacto, ya había un compromiso. El hombre tenía que salir, ¿para qué? Para quizá asegurarle al suegro que él tenía con qué mantener a su hija, quizá asegurarse de tener dónde vivir, así como Cristo está preparando un lugar para su iglesia y pronto viene por su novia. Eso sí es bíblico. Hermano, vamos a tratar de ser un poquito flexibles, no ponernos tan estrictos. ¿A qué nos referimos? Bueno, por lo menos no andes viendo a ver si funciona. Vamos a ver si no hay... Nos divorciamos como los de Hollywood, porque así pasó en la serie que miramos.
siempre debería de ser: yo estoy platicando con tal jovencito, yo estoy platicando con tal jovencita porque nuestra meta es casarnos. Si a ti te parece muy exagerado eso, bienvenido al mundo en el cual vivimos hoy en día. Pero aquí solamente existía un tipo de amistad sana mientras se hacen los arreglos para el matrimonio. Y no se preocupe, entendemos que quizá puede haber algún caso de fuerza mayor donde no funcionó. No estamos tratando de ser así, pero espero que la idea general se entienda. Y espero que todos estemos en la misma página cuando se trata de que esto no es para andar jugando por aquí y por allá, y los padres lo saben. ¿A poco no? Los papás lo saben. ¿De quién es más culpa? ¿De los papás o de los hijos? Ahí se los dejo de tarea. Dios no aprueba separaciones. Dios no aprueba el divorcio. La palabra divorcio nunca debería de existir en el lenguaje de los verdaderos creyentes piadosos. Y yo sé que algunos ya están preparando sus argumentos, sus versículos bíblicos para decir: no, sí se puede. Escuche, el hecho de que Dios permita algo no significa que ese sea su perfecta voluntad o lo que Él anheló desde el principio. Por ejemplo, vaya conmigo a Mateo capítulo 19. ¡Qué seriedad, hermanos! Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9. Dice Mateo 19, versículos del 3 al 9: entonces vinieron a él los fariseos, como siempre tratando de hacer caer a Cristo, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Que por cierto hay varios versículos en el Nuevo Testamento que afirman lo que tú lees en Génesis 1. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y muchos diríamos lo que dijeron los fariseos. Le dijeron: ¿por qué entonces, o por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y esta es la respuesta que todos necesitamos escuchar el día de hoy. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os pidió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En el corazón de Dios, la intención de Dios desde el principio es que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora, cuando tú lees una frasecita como esta en el texto bíblico que dice: salvo por causa de fornicación o adulterio, míralo de esta manera, iglesia. Digamos que pasó algo así de este tipo. Alguien experimentó algo como esto. En realidad, la primera opción siempre va a ser lo que Dios estableció desde el principio, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por lo tanto, aunque hayas experimentado algo así, y nadie está diciendo que sea fácil, nadie está diciendo que no sea doloroso, pero lo que el texto te está diciendo es que la primera opción siempre va a ser la reconciliación. Tú vas a tener que buscar, tú vas a tener que luchar, hacer todo lo que está a tu alcance, con todas tus fuerzas, pidiendo la ayuda de Dios, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo para que te guíe, pero siempre con el fin de que esto se arregle, siempre buscando la reconciliación. Ahora, entendemos que quizá una persona hizo todo lo que estaba para su alcance y ya no hubo ninguna solución y llegó al punto de decir: bueno, ya no hay más. Y por eso hemos visto algunos divorcios, pero no lo tomes como una excusa para decir: cuando eso pase, entonces la única... Que por cierto, haciendo un paréntesis, toda persona, hermanos, que experimenta algo de este tipo, nunca digas: bueno, mejor me voy a alejar de Dios. Nunca digas: entonces me voy a alejar de la iglesia. Qué vergüenza que la iglesia se dé cuenta que yo estoy experimentando por eso, porque si tú te apartas de la manada,
Tú te apartas de la iglesia, el enemigo está listo como una fiera para atraparte y distorsionar y despedazar tu vida. ¿Se está entendiendo eso, hermanos? ¿Sí o no? Dios no aprueba el divorcio. Siempre vas a tratar de hacer todo lo que está a tu alcance para arreglar y solucionar algo con la ayuda. Realmente no hubo nada que hacer, pero siempre lucha por eso, porque lo que Dios unió, dice, no lo separe el hombre. Cuando vamos a Génesis 2 y dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es una marca para siempre. Se dice que las tórtolas, si conocen ese pajarito, esa ave pequeña, permanecen juntos como pareja hasta la muerte. Nos dan una gran enseñanza. Vuelan juntos, comen juntos, siempre andan juntos, cerca el uno del otro, las dos tórtolas. Y cuando una de las dos aves muere, la mayoría de las veces esa tórtola ya no busca otra pareja. Permanece sola, escuche, como si guardara luto por ese amor que ya no está. Y ese animal, esa tórtola, esas tortolitas son conocidas por fidelidad que hoy en día se convirtió en una expresión que usted y yo conocemos el día de hoy, ¿verdad que sí? Cuando tú miras una parejita de enamorados, ¿qué les dice? Qué par de tórtolas, o tortolotas, tortolitas, como sea, pero qué par de enamorados. El matrimonio es algo sagrado. ¿Usted dice amén a eso? El matrimonio es algo sagrado. Quizá usted y yo hemos firmado contratos, no vamos a revelar el nombre de nadie, pero quizá algunos hemos firmado un contrato y quedamos mal. Y por eso nuestro crédito anda muy mal, ¿verdad? Porque andamos quedando mal por todos lados. Pero un pacto no se podía romper, un pacto no se podía violar. Eran dos personas que estaban haciendo fielmente un voto, que se negaban a sí mismos para hacer un voto. Dios de esa manera ha hecho muchos votos. Dios ha hecho muchos pactos con la humanidad. La humanidad le ha fallado a Dios, pero Dios permanece fiel a su palabra. Dios permanece fiel a sus pactos. Dios permanece fiel a los compromisos. Por lo tanto, hermanos, cuando una pareja permanece fiel, ¿qué está reflejando? La fidelidad de Dios. ¿Se acuerda de esa frasecita? El matrimonio es importante por causa del Evangelio. Pocas veces lo vemos así. Pero cuando usted es fiel el uno con el otro, está reflejando el carácter de Dios, está reflejando uno de los atributos de Dios, está reflejando la fidelidad de Dios. Así que la primera parte es, dejará el hombre a su padre y a su madre. La segunda parte es que se unirá a su mujer en un pacto, en un matrimonio, en un compromiso. Y la tercera sección dice, la pareja debe de ser una sola carne. La pareja debe de ser una sola carne. ¿Y qué significa ser una sola carne? ¿Qué significa ser una sola carne? En primer sentido se refiere a la intimidad sexual, aunque no es lo único que el texto está comunicando, hay más, pero no podemos negar que eso es lo que el texto está diciendo. De hecho es interesante, hermanos, que el siguiente versículo nos habla donde están desnudos. Si tú vas a Génesis 2, pero el siguiente versículo, Génesis 2, 25, termina diciendo, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea que el versículo 24 dice, y serán una sola carne. El verso 25 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y por supuesto, hermanos, que ya sabemos que no se avergonzaban porque estaban en el tiempo de la inocencia, cuando el pecado todavía no entraba al mundo. Pero una vez más, no deja de ser interesante que en el versículo 4 nos llama a ser una sola carne, y en el versículo 25 habla que estaban desnudos. Porque cuando una pareja está en la intimidad, está desnuda, su cuerpo está expuesto. De la misma manera que en una pareja no deben de existir secretos. En una pareja no deben de existir secretos, porque la vida de ambos, por decirlo así, está desnuda. La vida de ambos está expuesta el uno por el otro, así que no hay secretos. Así que, ¿qué significa que la pareja debe de unirse en una sola carne? Primero, en el sentido de la intimidad sexual. Pero un detalle más que pocas veces vemos, hermanos, es que la sexualidad
Escucha, la sexualidad no solo se trata de satisfacción física y personal. La intimidad sexual es una gloriosa representación de la unión de Cristo con su iglesia. Porque pudiéramos decir que, escuche la palabra, humanamente hablando, físicamente hablando, pudiéramos decir que el sexo y la intimidad sexual en una pareja es lo que marca la unidad más que cualquier otra cosa. ¿Está entendiendo eso? La sexualidad está marcando una unidad físicamente hablando. Eso es impresionante. Pero poco a poco habíamos pensado que la intimidad sexual es una representación gloriosa de Cristo con su iglesia. Cristo nunca nos va a abandonar. Cristo siempre está unido a su iglesia. Cristo siempre se da por su iglesia. Cristo hace todo por su iglesia. ¿Usted lo cree? Mira cómo incluso la sexualidad está representando la marca más fuerte de unidad entre Cristo y la iglesia. Pero no solamente, como lo acabo de mencionar, se refiere en el sentido físico o humano. Cuando leemos y serán una sola carne, nos está enseñando algo espiritual. Y yo sé que ya lo mencioné. Nosotros somos uno con ¿quién? Repito, nosotros somos uno con Cristo. Hay cosas que pareciera, hermanos, que nos incomoda decir desde el púlpito, pero los incrédulos no son uno con Cristo. Los incrédulos no son uno con Cristo. ¿Qué relación hay entre Dios y Satanás? Repito, los incrédulos no son uno con Cristo. Son creación de Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en su nombre y le han hecho su Señor y su Salvador. Hay una razón por la cual yo estoy mencionando esto, hermanos. Los incrédulos no son una representación de la unión de Cristo con su iglesia. Pablo, escribiéndolo a los Corintios, les dice que no se unan con inconversos, porque al unirse con inconversos se están uniendo en una sola carne con ellos. Ahora vaya a 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 al 19, repito, 1 Corintios capítulo 6, versículos del 15 al 19. ¿Lo tienen? Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Otra versión dice una prostituta. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Y luego dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo es uno de los que más ignoramos el día de hoy. Los jóvenes, pero también los padres, que actúan como si no supiera que esto está escrito en la Biblia. Los creyentes son uno con Cristo, los incrédulos no son uno con Cristo. Así que Génesis nos dice que la pareja tiene que ser una sola ¿qué? Una sola carne. Pero dentro del contexto de todo el consejo de Dios, por supuesto que se refiere a ser una sola carne con un creyente. Como una pareja, hermanos, de inconversos, o como una pareja donde uno es inconverso, va a representar la unión de Cristo con la iglesia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Padres, ¿tú sabías eso? Yo creo que el 95% para arriba sabe que eso está en la Biblia. Yo sabía que este iba a ser el sermón más serio de todos. Dígame para que anímeme un poquito, hermano. Por tanto, te hablo a ti que estás sin Cristo, que vengas en arrepentimiento y fe, que te niegas a ti mismo,
que le des la espalda al mundo y te acerques a Dios. Porque si tú eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios, y tú no quieres ser enemigo de Dios, porque si tú eres un enemigo de Dios, te espera el infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y eso no se niega. El infierno es para las personas que mueren sin Cristo. Así que te hablo a ti, que vengas a Cristo y que vengas a experimentar el gozo que encontramos en Cristo. ¿Cuántos han experimentado ese gozo en Cristo, hermanos? No para que tu matrimonio ahora no tenga problemas, pero sí para que al darle gloria a Dios como pareja, entonces encuentres gozo y satisfacción en Cristo. Y para que aunque haya necesidades económicas, tú digas, el gozo en Cristo es mayor que todo. Para que cuando haya problemas familiares, tú digas, el gozo en Cristo es mayor que eso. Para que cuando haya luto y muerte y dolor, tú digas, el gozo en Cristo es mayor que eso. Así que cuando dice serán una sola carne, ya vimos que se refiere a ser uno en la intimidad sexual, ser uno en todo sentido, pero también se refiere a ser uno con Cristo, el Señor Jesucristo. ¿Suena difícil, hermanos? ¿Suena difícil esto? Lo es por causa de ¿qué? La consecuencia del pecado. Y el pecado ha tratado de luchar para convertir el matrimonio en una lucha por el trono. Creo que lo dije la semana pasada, parece que estamos en una línea, el esposo y la esposa, a ver quién gana. No es una competencia, pero eso es lo que provocó el pecado. Ha convertido el matrimonio en una lucha por a ver quién está sentado en el trono. Usted sabe que en el capítulo 3 de Génesis Dios decretó una consecuencia para el varón, Dios decretó una consecuencia para la mujer y Dios decretó una consecuencia para la serpiente. Y a la mujer le dijo en Génesis 3:16, que lo vamos a ver después, no se preocupe, y tu deseo será para tu marido. Por lo tanto, ahora el pecado en la mujer la hace no ceder el trono y decir, aquí solo mis chicharrones truenan. Pero el problema es que el varón está exactamente en lo mismo. Y el varón dice, yo no estoy dispuesto a ceder mi trono. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser uno, hermanos, si somos seres caídos, en un mundo caído, y encima estamos llenos de orgullo? ¿Desde cuándo llegó el orgullo, hermanos? Lo vemos desde el principio. Si Adán decide obedecer a la serpiente antes que Dios, Adán está diciendo prácticamente, ese es el mandato de Dios, pero yo decido esto. En otras palabras, Adán está diciendo, esa es la voluntad de Dios, pero yo voy a hacer mi propia voluntad. Eso se llama orgullo. Así que, mundo caído, seres caídos, llenos de orgullo, ¿y todavía quieres que seamos una sola carne? Un pastor dijo, 2 personas no pueden llegar a ser una sola carne sin que ambos sacrifiquen parte de lo que son. Un hombre y una mujer logran esto cuando están dispuestos ambos a perder o ceder algo de sí mismos para convertirse en uno con su cónyuge. Eso es como cuando hablamos en términos de conversión. Tenemos que llegar a negarnos a nosotros mismos. Por eso el incrédulo no quiere saber nada de Dios, porque uno de los requisitos es niégate a ti mismo. Pero el no creyente dice, no, yo no quiero ceder mi trono. ¿Cómo que me voy a negar a mí mismo? No, tengo que ser yo y yo. Ahí se mira quién es el verdadero cristiano, el que se ha negado a sí mismo. Así que si había costumbres, si había actividades, si había horarios que solías acostumbrar, vas a tener que estar dispuesto a liberarte de esas cosas. Y cuando ambos hacen esas cosas, parece que el camino es más claro. No perfecto, pero parece que el camino es más claro. Resumo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nos habla de qué dijimos, de ser uno, nos habla de ser uno en la sexualidad, nos habla de ser uno en la unidad. Y cada vez que hablamos de la unidad, como lo acabo ya de mencionar, no hay ninguna duda de que el matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia. Ahí es que les digo,
Ojalá que muchos jóvenes escuchan esto desde temprana edad. El matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia. Yo decía, me voy a concentrar en Génesis, hermanos, pero cuando usted y yo sabemos que el matrimonio existe para reflejar la unión de Cristo con su iglesia, yo decía, no puedo terminar el sermón sin mencionar algo de Efesios, ¿verdad? Porque en Efesios es que se nos marca bastante este tema. Así que esta última sección la vamos a llamar la unión de Cristo con su iglesia. No lo vamos a leer, si quiere solamente buscar Efesios capítulo 5, lo hemos predicado anteriormente, Efesios capítulo 5, y bueno, los que toman nota puede ser del versículo 21 al 33. Repito, Efesios capítulo 5 del 21 al 33. Si tú has leído este pasaje, tú sabes que a la mujer se le pide ¿qué cosa, hermanas? Que se sujeten a sus maridos. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Uno de los puntos más importantes de toda la carta de Efesios, que tiene 6 capítulos, repito, uno de los puntos más importantes de Efesios que tú mires aquí, es el señorío de Cristo sobre su iglesia. Así que no es una casualidad, escucha, no es una casualidad que todos los primeros capítulos de Efesios está enseñándote esta doctrina del señorío de Cristo sobre su iglesia. Y luego llega el capítulo 5 y aparece el matrimonio ahí. No es una casualidad. El matrimonio es una representación clara de la unión de Cristo con su iglesia. Y hemos dicho que la sujeción de la mujer no es inferioridad, ¿verdad? Ya lo hemos dicho varias veces. La sujeción de la mujer no es inferioridad, simplemente es el orden establecido por Dios. Así que, jovencitas aquí presentes y las mayores, encuentren la gracia de Dios cuando se someten y son ayuda idónea para sus maridos. Y muchos pueden pensar que eso es una tortura. Muchos de allá afuera te van a decir, eso es contrario, es una injusticia, pero ellas no saben lo que se están perdiendo. Una mujer que tiene la Biblia como su base, es que ahí está la clave, ¿verdad? Una mujer que tiene la Biblia como su base, va a obedecerla. Es una mujer que halla la gracia delante de los ojos de Dios. Pregunto, ¿la iglesia debería someterse a Cristo? Todos diríamos, por supuesto que sí. De la misma manera, la esposa se somete al marido. No porque no tengas otra opción, no porque le tienes miedo a tu marido, porque entonces él no está haciendo su parte. De hecho, ahora vamos a los hombres, los varones, los maridos, y dice en el versículo 25 que a los maridos se les pide que amen a sus esposas. ¿Se terminó el versículo ahí? No, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí viene la clave, ¿verdad? Léanla, no se hagan como que no pueden leer, traen lentes, se los estoy viendo. ¿Qué dice? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese pedacito nada más. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Todos los varones léanla, dice, así como Cristo amó a la iglesia. No los escucho. Otra vez, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego el versículo 26 no nos deja en paz, sigue leyendo y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿a fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo. La iglesia le pertenece a Cristo, la iglesia es de Cristo. Escucha, la iglesia está siendo presentada a Cristo. ¿Te suena conocido, hermano? En Génesis 2:22 dice que Dios del costado de Adán sacó a Eva y ¿qué hizo? Se la entregó, se la presentó. ¿Usted ve cómo el suegro va caminando con la novia para presentarla? Dios presentó a la primera novia. Él la está presentando ¿para qué? Para que sean uno. Pero Efesios no termina ahí. Efesios dice que Cristo se entregó por ella. Él dio todo por ella. Cristo se sacrificó por ella. Cristo la lavó, la santificó, la purificó a precio de sangre. Dio su vida por la iglesia. ¿Te imaginas
como que lo leemos muy a la ligera, hermanos. Cristo entregó su vida por la iglesia. ¿Quién dice amén? Los hombres tenemos la tarea de amar a nuestras esposas y una de las mejores maneras es demostrar ese amor. No comprándole joyas, y discúlpenme, las mujeres van a decir, no, pastor, no diga eso. Pero no es comprándole joyas, no es comprándole el carro de lujo, no es comprándole chocolates, es sirviéndola, es ayudándole. ¿Para qué? Para que ella sea un mejor reflejo de su Creador. Tú tienes que ser una influencia para ella. Todos hemos escuchado la palabra influencia, que puede ser una influencia negativa o puede ser una influencia positiva. Esposo, tú eres la influencia más grande para ella, porque es la persona más cercana a ti. No hay una persona más cercana a ti, eso tú lo sabes. La tienes que influenciar de tal manera que ella sea más como Cristo por causa de tu testimonio. Hermanos, si los miembros de la iglesia local, escucha, si los miembros de la iglesia local se supone que estamos llamados a exhortarlos los unos a los otros, estamos llamados a edificarnos los unos a los otros, cuanto más la vida de tu esposa es la más cercana y tienes la influencia tú, varón, de que ella se parezca más a Cristo. Así que con esto que yo acabo de decir, hombres, reflexionen por un segundito y piensen, ¿tu esposa se parece más a Cristo por causa tuya? Para que reflexione toda la semana. ¿Tu pareja, tu esposa se parece más a Cristo por causa tuya? Te estás dando cuenta que no se trata de machismo, ¿verdad? No se trata de legalismo, no se trata de egoísmo, no se trata de una autoridad abusiva, se trata de entender el Evangelio y ser un amor sacrificial como aquel que se sacrificó en totalidad por nuestros pecados. Así que si decimos que el ser humano fue creado para su gloria, entonces esposos sean de influencia para sus esposas para que en eso le den gloria a Dios. Si decimos que la esposa fue creada para la gloria de Dios, entonces esposas deben de ser influencia para que su esposo le dé gloria a Dios. No busques tu propia gloria, busca la gloria de Dios. Y el mandato de Dios es muy claro. No arranques Efesios 5 de tu Biblia. El hombre ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y la mujer se somete a su marido. ¿Por qué? Porque la iglesia se somete a Cristo. Si una mujer tuviera problema para someterse a su esposo, eso nos dice cómo está su devoción, su adoración incluso y su sometimiento a Cristo, que es cabeza de la iglesia. Mira la pareja que Dios te dio como un ser creado a la imagen y semejanza de Dios, que te fue confiada por el Creador. Y así como Dios trajo a Eva, a Adán, Dios te la está presentando a ti por un tiempo para que le muestres al mundo el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué frase dije al principio? El matrimonio es importante por causa de el Evangelio. Vamos a concluir con esto y le voy pidiendo a los muchachos que vayan pasando. Si la Biblia constantemente está diciendo, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿quién instituyó el matrimonio? Así que tenemos dos opciones. O perseguimos el supuesto ideal de Hollywood, o seguimos la marca que quedó aquí instituida en esta palabra perfecta. El matrimonio no lo va a definir la sociedad perversa. El matrimonio no lo va a escribir este mundo caído. No es un invento humano. El matrimonio es una institución del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han instituido el matrimonio desde el principio. ¿Y cuál es su propósito? La respuesta más corta es dar gloria a Dios. No busques una pareja nada más en el sentido físico o para hacerse felices el uno al otro. Busca una pareja para la gloria de Dios. Estamos llamados a dejar a nuestros padres, a unirnos con nuestra pareja y ser una sola carne. Estamos llamados a reflejar al Dios Trino y reflejar la unión de Cristo con su iglesia. Pónganse de pie mientras reflexionas en esta pregunta
¿Estás luchando contra un matrimonio? ¿Estás luchando contra un matrimonio? ¿O estás muy apenas sobreviviendo en tu matrimonio? Quizá el problema no es el sentido económico. Quizá el problema no son los bienes, ni siquiera los hijos o la casa. Quizá el problema ha sido una falta de comprensión del Evangelio. ¿Quién se hubiera imaginado eso? No es la casa, los bienes, el dinero, es la falta de comprensión del Evangelio, o quizá incluso ni siquiera haber experimentado una conversión genuina. Y no estoy diciendo que un matrimonio por ser cristiano ya no hay problemas, pregúntense unos a otros, es grande la lista. No puedes arreglar tu vida, no puedes arreglar tu matrimonio si no vienes a Cristo. Si hay alguien en este momento que no ha entregado su vida al Señor, que realmente Él no es tu Señor, no has experimentado esta conversión genuina, ven a Cristo. Primero te arreglas con Cristo y luego se arregla el matrimonio. O quizá tú dices, ya somos creyentes, qué interesante porque es lo mismo. Primero te arreglas cuentas con Cristo y lo demás viene después. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos buscar del Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cierra tus ojos y toma un minutito para orar por tu matrimonio ahí, donde quiera que tú estás, esposo por esposa, esposa por esposo, hijos, familia. Quisiera decirte que aquí se terminó el tema y que el mundo se va a arreglar, pero todos sabemos que eso no va a pasar, como lo dijimos la semana pasada. Y en el 2030, 2040, 2100 Cristo no ha venido, esto está cada vez peor. También por tus hijos. No esperes una edad adulta para entonces comenzar a orar por ellos. Ora por ese futuro esposo, esposa, y ponlos en las manos del Señor. Y esa es la frase más clara que te tienes que llevar el día de hoy. Estamos para reflejar al mundo el Evangelio, y aunque poco lo habíamos pensado, pero el Evangelio se muestra a través de la unión de hombre y mujer. No podemos, somos débiles. Cristo sí puede. Aférrate a Cristo, que es lo que vamos a cantar ahora. Aférrate a Cristo. Dítelo a ti mismo, díselo a ti mismo. Aférrate a Cristo, Jonathan, aférrate a Cristo. Y recuerda la influencia que eres para tu pareja y para tus hijos. Que toda la familia se aferre a Cristo. No somos nosotros, es lo que Cristo puede hacer con nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, que tu palabra nos edifique, nos hable, y que podamos buscar el ser esas familias, parejas piadosas para tu honra y para tu gloria. Vamos a cantar al Señor, hermanos, en esta tarde.